Como ven, hemos intentado improvisar una línea de tiempo. Tiene que ver con la historia reciente y tiene que ver con nosotros y con nuestra escuela. ¿Qué pasó en el 2001? En el 2001 fue el estallido social que hubo. ¿Y el 2004 por qué lo habremos marcado en la línea de tiempo? En el 2004 fue el nacimiento del colegio. Pero es una de las consecuencias del 2001, más que del 2001 en sí, de toda la política neoliberal de los 90, ¿no? Que eclosiona en el 2001. Bueno, había que convertir las oficinas donde estaba el gerente, donde estaba el subgerente y los empleados con cierta jerarquía en una escuela. Era una cosa difícil. Pero no se trata nada más que de una cuestión material. Se trataba también de un montón de cuestiones simbólicas que se ponían en juego. Y por otra parte había que trabajar con los docentes que llegaban a la escuela por acto público, que tenían en su cabeza una estructura de escuela secundaria ajustado a lo disciplinario, a lo selectivo, ¿no? El propósito de estas escuelas es un propósito claramente inclusivo y bueno, había que trabajar mucho con eso. En el año 2004 yo necesitaba un cargo titular a la mañana, porque a la tarde ya tenía mi cargo titular de preceptora en la Falcone, y bueno, decidí ir al acto público y bueno, fue también un desafío por el tema de no saber cómo eran las escuelas de reingreso. Digamos, ese día había en acto público, estaban las escuelas de reingreso. Bueno, y tuve la suerte de tomar en el turno mañana como la primer preceptora de la escuela. Los alumnos eran chicos que venían de una situación social bastante compleja porque fue después de la crisis del 2001. Y esta era una nueva realidad que había afectado sectores medios que hasta antes de los 90 ocupaban ese estrato social. Y hubo que ayornar toda esta experiencia valiosa. Había gente que había trabajado en el Bajo Flores, había gente que había trabajado en Soldati, en Lugano. Pero de alguna manera lo que fue importante desde un primer momento asumir el compromiso de trabajar todas las cuestiones inherentes a la escuela desde un colectivo. Acá no había ningún superdocente, ningún superhéroe, ni lo hay, y no lo va a haber tampoco. Teníamos chicos, en su mayoría, digamos que necesitaban terminar la escuela secundaria, chicos de distintas clases sociales, pero la mayoría, digamos, de clase baja, chicos que trabajaban de cartoneros, que trabajaban en lo que podían en esa época, porque tampoco había trabajo. Y lo que se hizo de un primer momento es generar un colectivo donde todo se discutía, ¿no? Acá veníamos muchos de nosotros con experiencia de trabajar en contextos vulnerados, pusimos en juego nuestra experiencia no alcanzaba, era una nueva realidad, veníamos una gran mayoría de trabajar con los pobres históricos, y era una nueva clase empobrecida, consecuencia de estas políticas neoliberales. Había nuevas realidades. Y bueno, y hubo que construir un nuevo ideario de escuela, una nueva cultura para que estos chicos que estaban fuera del sistema vengan a la escuela, se queden en la escuela y en algún momento egresen. ¿Y por qué habremos señalado el 2014? En el 2014 es el aniversario del colegio, casi 10 años que se abrió, y fue la elección del nombre, que es Trabajadores Gráficos. Por el lado del Estado estaba también en una situación más o menos parecida a la que estamos hoy, donde el sistema, el establishment entiende que este país tiene que ser un país que tiene que proveer al mundo de materias primas, alimentos, qué sé yo. Y después el mundo te tiene que proveer a vos de materia con valor agregado.
frente a la alternativa de perder la fuente de trabajo, entienden que bueno, tienen que tomar una decisión en determinado momento, que suponete en el año 2001 más o menos no la tenía muy clara, en el 2002 empieza medio a vislumbrar, y en el 2003 se ve la inviabilidad de la empresa por algunas maniobras que estaba llevando a cabo el dueño, en realidad para vaciar la empresa y bueno, y después desaparecer, ¿no es cierto? Primero no estaba muy claro porque lo que es una empresa recuperada no sabía nadie prácticamente qué era lo que es una empresa recuperada. Había muy poca gente, habían pocas empresas en ese momento, habían 3 o 4 quizás, estaba INPA, estaba Facimpat, que era Sanón anteriormente, estaba Gráfica Imprenta Chilaver. Todas empresas recuperadas, pero todas muy nuevas, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de que se hace la retención de tareas, están los compañeros 10 meses, 11 meses acá, ocupando. Por supuesto no estaban todos, ¿no? O sea, era un grupo, habían quedado 26, 27 compañeros. Grupo de 5 que venían, el lunes venía un grupo, el martes otro, y así, se iban turnando para no estar todos los días. Bueno, se hizo eso durante 11 meses. ¿Y cómo entraría la parte del colegio y el centro odontológico a la fábrica? Bueno, en ese momento, así como estaba la industria, que estábamos viendo que había toda una serie, había problemas, por ejemplo, que es lo que está empezando a ver ahora, por ejemplo, con la educación, ¿no es cierto? El Estado en ese momento no se hacía cargo, y medio como que se veía que la educación era para la gente bien, ¿no es cierto? Que pudiera pagar los estudios de los pibes, que el otro. Y si no pagabas, no tenías para pagar, bueno, no estudies, anda a trabajar. Que en ese momento era andar a cartonear, porque tampoco había trabajo. El hecho era que vos tenías que estar en un callejón sin salida, donde ibas a ir a parar a la pobreza. Y tenían que convencerte, meterte en la cabeza de que ese era tu destino. O sea, vos no sos igual a él, ni él igual a él, ¿entendés? Entonces, más o menos, en esta escuela a veces se ve esas diferencias, ¿viste? Y se trata de que todos con sus diferencias lleguen al final. Y por último habíamos señalado otra fecha, otro año, el actual, el 2016. ¿Por qué? Porque se hizo la elección del centro estudiante de la mesa directiva. Bien. ¿Alguna otra razón por la que señalamos el 2016? Se manda a la legislatura el nombre del proyecto del colegio y se aprobó. Ahora somos oficialmente trabajadores gráficos. De la comunidad educativa. Quiero felicitarlos a ellos también por su compromiso con la educación pública y agradecer a los trabajadores gráficos de esta empresa recuperada que donaron parte del establecimiento a la ciudad de Buenos Aires para que ahí se construyera una escuela. Eso ya está en marcha y hoy celebramos la imposición del nombre Trabajadores Gráficos. Muchas gracias a todos los
Bueno, vamos al recreo, después seguimos.